Hola a todos, este video es para sexto año y el tema va a ser función derivada. Se pueden hablar de muchas cosas sobre la función derivada. Hay tres importantes que son de dónde surge el concepto, de dónde surge. Este, Después lo que vamos a ver ahora, que es cómo hallarla, ¿sí? Y para qué sirve. Esas son tres de las preguntas que podríamos responder sobre la función derivada, aunque hay muchísimos aspectos que se pueden estudiar. Bien, nosotros vamos a ver cómo hallarla, y para eso vamos a hablar del álgebra de derivadas, que en lo que consiste es en manejar algunas reglas que nos van a permitir encontrar esta función de la que estamos hablando. Ahora vamos a verlo con ejemplos y de manera más clara. ¿Para qué sirve? Eso lo vamos a ver después, en el próximo video. Y si tenemos tiempo, todo depende de cómo se va a arreglar esto del curso semestral, veremos de dónde surge, ¿sí? Pero el objetivo principal es que ustedes puedan hallar la función derivada y saber para qué sirve, ¿sí? O saber una de las aplicaciones entre tantas que hay. Así que vamos a ver unas reglitas que hay para que puedan encontrar la función derivada de eh, un polinomio o una función polinómica. Bien, a ver, regla número 1. La derivada de x a la n es n x a la n menos 1. Cuando formule las reglas pueden parecer un poco extrañas, pero con los ejemplos se deberían entender. A ver, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una potencia de x, por ejemplo, x a la 4, ¿sí? Supongamos que tenemos una función cuya expresión es x a la 4. Bueno, la derivada, que la vamos a escribir así, f palito f' de x. Si tenemos x elevado a un número, y con eso, a eso me refiero con la n, x elevado a un número, su derivada va a ser n x a la n menos 1. O sea, que la n que estaba acá en el exponente pasa a multiplicar, y la x que estaba elevado a la n ahora va a estar elevado a n menos 1, es decir, un grado menos que el que tenía. Así que la derivada de x a la 4 va a ser 4x a la 3. ¿Sí? El 4 baja a multiplicar, ¿sí? El 4 baja a multiplicar acá y queda un grado menos, ¿sí? Entonces el 4 queda acá y queda un grado menos. Esa sería la primera regla. Bien. Regla número 2. Aunque esta regla número 2 es un poco repetitiva con la primera, está para que las cosas sean claras. La derivada de x es 1. Y la derivada de un número real fijo, es 0. A ver, acá primero estoy abusando un poco de la notación, porque yo acá tendría que escribir no x, sino que tendría que poner la función f de x igual x. ¿Sí? Estoy poniendo x para que no quede tan complicada
la notación. Bien. Bueno, entonces, la derivada de x es 1 y la derivada de un número real fijo cualquiera es 0. Entonces, si yo tengo que derivar la función f de x igual a x, voy a encontrar que su derivada es 1. Y si yo, por ejemplo, quiero la derivada de el número 7, su derivada va a ser 0. Bien, esa está sencilla, porque son dos resultados particulares. Regla número 3. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Esto puede parecer un cantito, pero vamos al ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo una función cuya expresión es x a la 4 más x menos 5, entonces derivar toda esta suma, porque este menos 5 lo puedo ver como una suma. A ver, acá dice suma, pero podría decir resta. Funciona para la suma y para la resta, ¿sí? Entonces, lo que tiene que quedar claro es que si yo tengo toda una suma, o mejor dicho, varios términos, porque vieron que el más y el menos separan términos. Si yo tengo varios términos, la derivada se consigue derivando término a término. O sea, la derivada de todo esto va a ser la derivada de esto, más la derivada de esto, menos la derivada de esto. Entonces, la derivada de x a la 4, hoy habíamos dicho que era 4x a la 3. La derivada de x por la regla número 2 es 1, así que va a quedar más 1. Y la derivada de menos 5 es 0. Entonces, menos 0 no lo voy a poner. Así que la derivada de esta función es esta. Bien. Esa es la regla 3. Y la regla 4 es que la derivada de... esta lo vamos a escribir un poquito más complicado. La derivada de k por una función, k por f, es k por la derivada de f. A ver, vamos al ejemplo para que aclare. Ejemplo. Supongamos que tenemos que derivar 5x a la 4. Bien. Entonces, nosotros tenemos que derivar toda esta función, pero es un número por esta expresión que nosotros ya la sabemos derivar, porque la podemos derivar con la regla 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que derivar un número por una función que ya sabemos derivar, derivamos esta función y a su resultado lo multiplicamos por este número. Entonces, nosotros ya sabemos que la derivada de esto es 4x a la 3. Así que la derivada de 5x a la 4 va a ser 5 por 4x a la 3. Bien, que sería 20x a la 3. Sobre esto hay un estilo de notación, o sea, un estilo para escribir las derivadas que a mí me gusta mucho usarlo, que es el siguiente.
supongamos que ese mismo ejemplo, tengo que derivar 5x a la 4. Bien, entonces lo hago así. La derivada de 5x a la 4 la escribo así. Esta función y este palito que quiere decir derivada. Entonces todavía no la he derivado. Bien, esta regla lo que me dice es que si yo tengo un número multiplicando en la expresión, entonces yo puedo sacarlo para fuera del paréntesis y derivar solo lo que queda en el paréntesis. Bien, entonces acá estaría aplicando la regla 4 y esta derivada ya la conozco porque aplicando la regla 1 puedo derivar cualquier potencia de x. Entonces me queda lo que veíamos, este 5 que está multiplicando sale a multiplicar para fuera de la derivada y la derivada de esto queda 4x a la 3 y esto ya es la derivada, entonces el signito de derivada ya no lo tengo porque ya derivé. Bien, entonces 5 por 4, 20 y queda pronto. La derivada de esta función es 20x a la 3. Bien, vamos a empezar con esas 4 reglas. Vamos a ver otro ejemplo ahora. Y dejo acá mismo en el video unos ejercicios, algunas funciones para que deriven. Y en el próximo video empiezo con las soluciones y seguimos viendo para qué sirve esto de la derivada. Hay más reglas que las vamos a ir viendo, todo conforme a los tiempos que tengamos. Pero por ahora esas 4. Entonces, a ver. Bien, voy a poner un ejemplito más por acá arriba. Supongamos que tengo que derivar la función 5x a la 3 menos 8x más 9. Bien, entonces voy a usar esa notación de la que estoy hablando. Esto es lo que tengo que derivar. Bien, no lo he derivado, por eso pongo el palito. Entonces, puedo aplicar la regla 3, que es la que me permite separar términos. Entonces, derivar todo esto es lo mismo que derivar cada término por separado. Va a ser la derivada de esto menos la derivada de esto más la derivada de esto. Bien. Bueno, pero en algunos paréntesis, principalmente en este y en este, tengo un número multiplicando. Acá tengo el 5 y acá tengo el 8. Entonces puedo usar la regla 4 que me permite sacar ese número que está multiplicando. Así que puedo sacar el 5 que está multiplicando y el 8 que está multiplicando. ¿Sí? Bien. Y esto lo puedo liquidar con la regla 1 y la regla 2. Porque con la regla 1 puedo derivar x a la 3, porque tiene esta forma de x elevado a un número. Entonces la derivada de x a la 3, el 3 va a bajar acá a multiplicar. La derivada de x a la 3 es 3x y baja un grado. Entonces queda 3x a la 2. La derivada de x por la regla 2, yo sé que da 1. Y la derivada de un número, sabemos que da 0. Entonces, esto va a quedar 5 por 3x a la 2 menos 8 por 1 más 0. Así que, si esta es la función, la derivada f' de x va a ser 5 por 3, 15. Así que me queda 15x a la 2 menos 8. Y bueno, más 0 no lo voy a escribir. Esta es la función derivada. ¿Sí? Así que eso es un ejemplo de cómo podemos usar las reglas para derivar cualquier función polinómica. Bien, bueno.
Entonces, dejo acá algún ejercicio. Lo escribo acá mismo, así las reglas quedan escritas. Bueno, bien, ejercicio entonces. Derivar. ¿Cuál es la derivada de x a la 7? Derivar la función. Obviamente, si la función se llama g, la derivada va a decir g'. Derivada de 5x a la 4 menos 3x h derivada de 90 menos 6x h, una función k. Me está faltando 7x al cuadrado más 9 menos x. Bien, bueno, derivar eso. En el próximo video arranco con la solución de ese ejercicio. Y intenten hacerlo, como les digo. Esto se trata de que se aprendan esas reglas porque lo primero es poder calcular la función derivada. Y en el próximo video, que va a ser el jueves, les cuento para qué sirve. Bien, nos vemos.